Ahora, podemos abordar lo que es el Estado, que es una unidad política se fue creada con un fin de poder hacer leyes y poder formar hombres de sociedad para pertenecer como ciudadanos. Ahora, con, como lo dije desde el principio, para poder entender lo que hoy en día pasa, tendríamos que entender lo que pasó en el pasado. Entonces, hablaremos un poco de las bases orgánicas de 1843. Las bases orgánicas fueron promulgadas principalmente por el expresidente Santana, que en ese entonces pues era considerado como un dictador por todas las cosas que hacía este presidente. Hizo muchas cosas buenas, sí, pero al mismo tiempo afectó mucho el federalismo del país, pero es algo raro porque también lo contribuyó de una forma significativa. Entonces, podemos encontrar que uno de los principales objetivos de estas reformas era ser un país centralista. ¿A qué me refiero con esto? A que solo se iba a considerar el poder en un cierto determinado grupo de personas y esto afectaba a muchas partes del país. Pongámonos a pensar y anteriormente había una ley de que tenías que ganar al menos 200 pesos para poder ser candidato a diputado, a senador. Para poder adoptar un cargo público, tú tenías que ganar alrededor de 200 pesos anuales. Que en ese tiempo pues era algo relativamente pues, pesado. Ahorita ya subió mucho la inflación y pues ya no son las mismas cosas que antes, pero anteriormente sí era difícil ganar 200 pesos al año. Otro de sus puntos a favor de esta reforma es que se dividieron los poderes. Se dividió el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí también, bueno, hubo una contraparte, porque como lo dije al principio, aunque hubo muchas cosas buenas, también hubo cosas malas. Y una de estas cosas era que se limitaban mucho el poder a... era un gobierno elitista. ¿Por qué? Porque solamente los terratenientes, aquellas personas que poseían la economía, que tenían propiedades, que tenían cómo poder llegar a ese poder, eran las que podíamos ver ahí. De ahí en fuera no se podía ver gente pobre, las mujeres no tenían votos, mmm, entre otras cosas. Las amas de casa no podían participar para votar. Entonces había muchas cosas de este expresidente pues muy malas y por eso es considerado como un dictador. Mm, y aunque se lograron avances, como lo dije, otro de sus sesgos fue que era un gobierno posmonárquico. ¿A qué me refiero esto? A que como que la monarquía, aunque sí se quitó por completo, porque sabemos que lo de Iturbide no fue fácil poderlo sustentar, no se quitó por completo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Era un gobierno elitista, un gobierno que básicamente podían llegar solamente personas que tenían la accesibilidad para poder adoptar un cargo público. Y pues para no dejarlo a un lado, como antecedentes, pues podemos encontrar las 7 leyes de 1836. Estas leyes básicamente se hicieron con el fin de desconocer el gobierno de 1824. Bueno, desconocer la constitución. La Carta Magna de 1824 se hizo con el fin de poder desconocer esto. ¿Para qué? Para poder quitar la monarquía del poder y convertirlo en un gobierno más centralista, más federalizado, en el que pues sí se iba a sostener el poder en una sola persona, pero ahora iba a haber como unas subramas en las que no solamente el presidente tenía que elegir, sino también ya iba a haber par, iba a haber partidario de otras personas, como lo era el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esas son las 3 ramas en las que se dividió.
Y pues ese era el principal objetivo de las 7 leyes de 1836, en el que también se establecían cosas como la nacionalidad. ¿A qué me refiero con esto? A que se reconocía el ser un mexicano, se constituían los derechos, las obligaciones que teníamos como personas para poder pertenecer a esta nación, porque tanto teníamos derechos, teníamos obligaciones. Entonces, cuando salieron estas 7 leyes, se reformó toda la constitución y se hicieron grandes avances. Pero, pues obviamente hubo infinidad de sesgos.